Bueno, muchachos, este es otro, iniciamos pues tema después de parcial 2. Este tema que vamos a ver pues tiene que ver con un poco sobre morfometría de cuencas, los análisis o los cálculos que se hacen para llevar a cabo un análisis morfométrico de una cuenca específicamente. Hay que mencionar pues que esta presentación iba de la mano con un taller presencial que debía realizarse a mano con mapa. Pues la principal limitación en este caso sería que necesitamos un plano, un mapa impreso en SIC de un plano. Entonces no vamos a realizar el taller completo con el plano, pues porque no disponemos de él ni de dónde imprimirlo, pero sí vamos a hacer un pequeño ejercicio con algunos de los parámetros que veamos aquí a partir de una cuenca que yo les comparto diagramada en Excel. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, la morfometría de cuencas. Entonces, como una definición muy básica, podríamos decir que la forma de una cuenca es la configuración geométrica tal y como está proyectada sobre un plano horizontal. Entonces, esta forma gobierna la tasa a la cual se suministra agua en el cauce principal. Entonces, esto básicamente tiene que ver con cómo analizamos geométricamente la forma de una cuenca y cómo le damos parámetros a esa geometría de la cuenca para definir unos valores que nos expliquen o nos definan ciertos comportamientos principalmente hidrológicos. Entonces, dependiendo de la forma que tenga cada cuenca, pues entonces el agua se mueve de una manera u otra, desde su nacimiento hasta la desembocadura. Entonces, básicamente es dar unos parámetros o hallar unos índices que me indican cómo es el comportamiento hidrológico de una cuenca. Cuando hablo de comportamiento hidrológico es la velocidad en la que se mueve el agua, el tiempo de retención del agua en la cuenca, qué posibles efectos tiene el agua en esa cuenca. Me refiero a erosión, a avenidas torrenciales, a crecientes súbitas, inundaciones, ¿sí? Entonces, la forma de la cuenca me da a entender cómo se comporta el agua en ella, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que pues, yo podría tener dos cuencas con la misma área, pero con forma diferente. Y esa forma diferente inciden en cómo se mueve el agua en esa cuenca, ¿sí? Entonces, dos áreas iguales, dos formas diferentes, dos comportamientos diferentes. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver algunos parámetros, los más representativos del análisis morfométrico de cuencas. Entonces, primero tenemos este listado, que es como lo que vamos a ver en la presentación, y una segunda presentación pues a continuación de unos parámetros complementarios ya más enfocados a la red de drenajes. Entonces vamos a hablar de dos cosas: de la morfometría en el área de captación, o sea, las características geométricas del área de la cuenca, y posteriormente vamos a tener un análisis morfométrico de la red de drenajes, o sea, ya de cómo se drena el agua en la cuenca, cómo fluye esa agua a través de una red de drenajes, cómo se comportan, cómo se clasifican. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Inicialmente aquí tenemos qué es el perímetro, cómo se calcula, cómo calculo el área, cómo defino unas longitudes, cómo defino las formas que tiene la cuenca, cómo hallo pendientes medias de la cuenca y cómo hallo elevación media de la cuenca. Entonces aquí está la parte teórica, pues no tenemos todo el detalle de la cartografía para poder hacerlo, solo vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces lo primero es cómo delimito una cuenca. Esto
pues para ustedes debe ser familiar porque esto se ve en cartografía, ustedes ya lo vieron hace unos semestres. Entonces lo que necesito principalmente es un mapa de cualquier escala con una red de drenajes definida, con unas curvas de nivel definidas y un punto de interés definido para delimitar mi cuenca. Entonces cuando hablamos de cuencas completas, ese punto de interés puede ser la desembocadura. Entonces si estamos hablando del río Otún, entonces la cuenca del río Otún, ¿dónde termina? Donde el río Otún entrega sus aguas al río Cauca. Entonces ese punto sería mi punto de cierre. Pero yo puedo ir a la escala que yo quiera. Ejemplo, Quebrada Dos Quebradas. Entonces Quebrada Dos Quebradas es un tributario del río Otún. Pero si quiero hacer el análisis solo para Quebrada Dos Quebradas, entonces mi punto de interés sería en donde la Quebrada Dos Quebradas realiza el vertimiento al río Otún, y ese sería mi nuevo cierre, ¿sí? También depende de las intenciones que yo tenga. Cuando yo quiero hacer análisis de abastecimiento, entonces el río Otún, si voy a hacer un análisis del sistema de abastecimiento para agua potable, pues mi punto de cierre sería la Boca Toma, y mi límite de cuenca sería todo lo que exista de la Boca Toma aguas arriba. Entonces es muy importante tener claro ese punto de cierre o ese punto de interés donde yo voy a delimitar mi cuenca. Entonces después de eso lo que hago es repintar, digámoslo así, o trazar nuevamente los cuerpos de agua que ya deben estar en el mapa, solo para poder identificar cuáles son mis puntos de interés. Y lo que hago es empezar a identificar la divisoria de aguas, o sea, los filos, los picos más altos, como ya se hacía en cartografía, siguiendo las líneas de las curvas de nivel cuando forman zonas en B, que demuestran que hay una zona de depresión en esa área, y me puedo ir yendo por todas esas zonas, esos picos altos. Y lo que hago es delimitar toda la zona alta. El límite de cuenca no es más que esa área la cual drena toda la lluvia hacia un mismo punto de salida, como ya habíamos visto en lo que correspondía a cuenca hidrográfica, que lo vimos hace unas semanas. Entonces, más o menos es como tener esto. Entonces, yo tengo una red de drenajes y quiero delimitar. Entonces lo que tenemos aquí en la línea amarilla es el límite de la cuenca asociado a esas zonas altas que me definen los drenajes hacia ese cauce principal. Después de que yo defina ese límite de cuenca, lo que debo hacer es medirlo, definir su longitud, definir cuánto tiene, ¿sí? Ese es el primero de los parámetros que debo hacer, de los que debo hallar para hacer el ejercicio de morfometría, o para hallar o hacer un análisis morfométrico. Entonces, ¿cómo lo hago? Y espero que en cartografía también lo hayan hecho. Es simplemente seguir el contorno de todo el perímetro que yo ya hallé. ¿Cómo sigo ese perímetro? Lo sigo con un hilo. Entonces yo sigo con un hilo el mismo perímetro que ya está rayado sobre el mapa. Lo sigo completamente desde inicio hasta fin. Al final, ¿qué hago? Mido con una regla la longitud total que me dio con el hilo al recorrer todo el perímetro, y esa distancia en centímetros simplemente la calculo o la convierto con la escala del mapa. Entonces recuerden también lo que veían en escala en cartografía, y es cómo llevo una medida tomada en escritorio con regla y la llevo a escala del mapa, la llevo a la escala real del terreno. Entonces 1 centímetro, pues la más lineal, digamos que 1 centímetro que yo mida en el mapa me equivale a 1 kilómetro en el terreno, ¿sí? Porque pues el análisis morfométrico depende de esas unidades reales de área. Entonces este es el primer parámetro que se debe considerar o que se debe hallar, el de perímetro. Y consiste pues en hacerle el seguimiento al límite de la cuenca y posteriormente medirlo, y con la escala del mapa definir
cuál es su distancia en metros o en kilómetros, dependiendo de lo grande que tenga yo mi cuenca. Pues lo más fácil sería llevar a kilómetros. Listo. ¿Qué otro parámetro principal que debemos hallar para el análisis morfométrico? El área. ¿Cómo hallo el área? El método de cuadrículas es el más fácil de utilizar cuando trabajamos a mano. Y es que yo ya tengo una cuenca, digamos que esta sombra que tenemos aquí de color es mi cuenca. Aquí la desembocadura, ustedes ven un cuerpo de agua ahí más o menos dibujado. Y lo que hago es dibujar una cuadrícula de área conocida sobre el mapa. Entonces, si yo ya tengo una escala, hice unos centímetros, simplemente hago cuadrículas, para que sea muy fácil contarlo, hago cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado sobre mi mapa. Y simplemente lo que hago es contar cuántos cuadros tengo dentro de la cuenca. ¿Sí? Entonces, la ecuación para el cálculo del área mediante cuadrícula es: yo primero cuento mis cuadros incompletos y los divido sobre 2, y a eso le sumo los cuadros completos. Y ese total lo multiplico por el área de cada cuadro individual. Entonces, si yo tengo que cada cuadro es 1 kilómetro cuadrado y me dieron 100 cuadros incompletos y 200 completos, entonces 100 cuadros incompletos sobre 2 serían 50. Y 200 completos, entonces serían 250 en total. Entonces tengo 250 cuadros. 250 cuadros por 1 kilómetro cuadrado, que equivale cada cuadro, serían 250 kilómetros cuadrados. Y esa sería el área de mi cuenca. ¿Sí? Básicamente es como funcionaría. Les explico muy rápido porque este método lo vieron en cartografía. Es el más básico. Entonces se preguntarán por qué estamos haciendo, o por qué se hace esto a mano, si esto SIG lo hace muy fácil, que SIG también lo están viendo. En SIG en unos minutos y algunos clics me permite hallar lo mismo. Sí, eso es correcto. Pero van a tener circunstancias profesionales en algún momento en el que van a tener que visitar una comunidad donde no tienen energía, no hay computadores, no pueden llevar SIG, o ustedes están trabajando en una empresa que no puede pagar una licencia. Bueno, cualquiera de las razones que sea que no les permita tener un SIG, pero sí es mucho más fácil conseguir planos en papel físicos, y pues lo mejor es tener unos conocimientos muy básicos de qué hacer con esos planos físicos, cómo rayarlos, cómo hallar parámetros. Y eso es un poco lo que estamos haciendo acá, y reforzando un poco lo que se ve en cartografía y ya pensándolo desde el punto de vista hidrológico, ¿sí? Entonces básicamente por eso hacemos este ejercicio y por eso se hace a mano todavía. Bueno, pasamos al tema de las longitudes y los anchos. Más adelante de pronto les explico, pero básicamente hay un parámetro que es longitud, y es cuánto hay de largo desde la desembocadura de mi cuenca hasta su nacimiento de manera recta, o sea, la longitud de la cuenca completa. Eso lo vamos a necesitar después les explico por qué lo necesitamos. Entonces, simplemente entender que la longitud de la cuenca es lo que hay en línea recta desde la desembocadura de mi cuerpo de agua o de mi cuenca, o de mi cauce principal, hasta su nacimiento, pero no hasta el nacimiento, no hasta el cuerpo de agua, sino hasta la parte límite de la cuenca, ¿sí? Hasta donde llegue el límite de la cuenca, que no necesariamente coincide con el nacimiento de agua. Bueno, entonces hemos visto hasta el momento perímetro y área, y este que es longitud, ¿sí? Listo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los factores de forma, o sea, lo que me indican la forma de la cuenca, los que me dicen qué tipo de cuenca tengo en términos morfométricos, geométricos, digámoslo así. Entonces tenemos el primero, que se llama factor de forma, y dice que factor de forma de la cuenca relaciona
la forma de la cuenca con la de un cuadrado. Entonces aquí me empieza a trabajar en la parte geométrica. La fórmula para el factor de forma es área, ya la hallamos con los parámetros anteriores, sobre la longitud de la cuenca al cuadrado, ¿sí? Longitud que vimos en la diapositiva anterior, en esta, donde vemos que la longitud es de desembocadura a nacimiento. Entonces esta fórmula me necesita el área y la longitud al cuadrado para determinar este parámetro. Simplemente, ¿qué hace este parámetro? Dependiendo de los factores, de los resultados que yo tenga. Formas mayores a 1, tenemos cuencas achatadas que tienen tendencia a ocurrencia de avenidas torrenciales, ¿sí? Entonces de entrada ya este factor de forma me indica si tengo o no con mayor o menor facilidad avenidas torrenciales. Entonces ya me da un dato con el que puedo yo empezar a identificar el comportamiento hidrológico de la cuenca. Si tengo factores de forma por debajo de 1, entonces son cuencas alargadas, baja susceptibilidad de avenidas torrenciales. Este es uno de los parámetros. Entonces, en términos de factores que me indican forma de la cuenca son 4. Habría que pensar en relacionar los 4 y que los 4 me estén indicando condiciones similares para la cuenca para poder hacer un análisis completo. Entonces aquí tenemos factor de forma. Siguiente, coeficiente de compacidad. Entonces compara el perímetro de la cuenca frente al perímetro de un círculo de igual área que la cuenca, ¿sí? Básicamente la fórmula es esta. Coeficiente de compacidad es igual a 0.28 que multiplica el perímetro sobre la raíz cuadrada del área, ¿sí? Entonces aquí me empieza a jugar a compararme la cuenca con figuras geométricas. Entonces miren, ¿qué me dice el resultado que obtenga? Si el coeficiente de compacidad está entre 1 y 1.25, se considera que la cuenca tiene una forma redonda a oval redonda. Para valores entre 1.25 y 1.50 ya va de oval redonda a oval oblonga, y de 1.50 a 1.75 de oval oblonga a rectangular oblonga. Entonces me va yendo desde un círculo hacia un rectángulo, ¿sí? Entonces me va diciendo si es redonda o alargada. Lo mismo que el parámetro anterior, solo que considerando parámetros diferentes. Ya aquí el perímetro, como es el caso. Bueno, sigamos con el siguiente. Aquí tenemos forma de la cuenca. Entonces, el otro índice o el otro parámetro es el índice de alargamiento. Miren que vamos hablando casi siempre de lo mismo. Entonces el índice de alargamiento lo propone Horton y aquí ya relaciona la longitud máxima que vimos con el ancho máximo. ¿El ancho máximo qué es? Pues el inverso de la longitud, ¿sí? Al final vamos a tener dos líneas que me forman una cruz en la mitad de la cuenca, una que es el largo máximo y la otra que es el ancho. Entonces lo que hace es comparar esos dos parámetros, largo y ancho, y entonces si tengo valores por encima de 1, se trata de cuencas alargadas, mientras que si los valores están cerquita a 1, se trata de cuencas pues, que son más redondas, que tienen una red de drenajes en forma de abanico, ¿sí? Que seguramente o probablemente tenga un río principal corto debido a que su redondez tiene o mantiene una red de drenajes muy densa. Entonces, al tener una red de drenajes densa tenemos una buena capacidad de drenaje, no solo dependiendo de un solo cauce principal. Bueno, y el último parámetro sería el índice asimétrico. Relaciona las diferentes áreas que tiene la cuenca tomando como límite, pues obviamente la divisoria y el cauce principal. Entonces es como volver a medir el área, como veíamos al principio con la cuadrícula, pero esta vez vamos a tomar como límite por la derecha el límite de la cuenca y hacia la izquierda el cauce principal. Y la otra vertiente de la izquierda
entonces el cauce principal hacia el otro límite de cuenca. Simplemente dividimos la cuenca, o la cuenca iría partida por el cauce principal que lo atraviesa. Entonces, si vemos esta diapositiva, podría uno decir que entonces este es todo el límite de cuenca, y yo mediría todo lo que esté a la derecha de este cauce principal, o sea, toda esta área, y sería un área, y mediría el área que hay a la izquierda del cauce principal, o sea, esta otra. Y con esas dos áreas hago esta división y simplemente defino la homogeneidad en la distribución de la red de drenaje, o la simetría en la distribución del área. Entonces, si tengo valores muy cerquita a la unidad, o sea, cercanos a 1, puedo decir que la cuenca es simétrica, o sea que está bien distribuida para los dos cauces. Si se aleja de una, significa que se empieza a recargar hacia una de las vertientes, y eso generaría pues un comportamiento hidrológico particular. ¿Sí? Entonces, básicamente de eso trata el índice asimétrico, es cómo calculo las áreas para un lado y para el otro, considerando el cauce principal como límite. Finalmente, pues tengo esta tabla resumen, en la que tengo índice de compacidad, factor de forma, índice de alargamiento y ese índice asimétrico. Y la interpretación de cada uno de ellos. Entonces, de 1 a 1,25 para coeficiente de compacidad, los rangos que ya habíamos visto, el factor de forma, el índice de alargamiento y el índice asimétrico, como ya lo habíamos hablado. Entonces, simplemente esta tabla sale de un documento PDF que también les voy a dejar cargado en la plataforma, de donde provienen todos estos parámetros y algunos otros que no vemos porque pues son más detallados y que se requieren para entenderlos, hacerlos en el mapa. Bueno, entonces voy a devolverme al resumen momentáneamente para que miremos qué hemos visto hasta este momento. Entonces vimos perímetro, cómo hallarlo, cómo medirlo para poder determinar la longitud que tiene este. Vimos cómo sacar el área a partir de la cuadrícula sobre el mapa. Vimos las longitudes, entonces la longitud máxima y el ancho máximo. De pronto no hemos mencionado la longitud del cauce principal, ese va en la siguiente presentación. Vimos lo que tiene que ver con la forma de la cuenca, el coeficiente de compacidad, el factor de forma, el índice asimétrico, ¿sí? Y eso me permitió definir qué tipo de cuenca tengo, si es una cuenca redonda, si es una cuenca alargada, si tengo una buena red de drenaje, si es susceptible a avenidas torrenciales, ¿sí? Básicamente eso me permite identificar esos 4 parámetros de forma que vimos. Listo, ahora vamos a pasar a lo que es la pendiente media de la cuenca y la elevación media de la cuenca, ¿sí? 2 parámetros que son un poquito complejos de sacar, digámoslo así. Entonces, pendiente media de la cuenca. Entonces, hay 2 métodos. Los 2 son difíciles de hacer en términos de que toman mucho tiempo y detalle con hilo y conteos en el mapa. Entonces, el método de Albort plantea que la pendiente media de la cuenca es igual a D por L sobre A. Entonces, siendo D el desnivel entre curvas de nivel, L la longitud de curvas de nivel y A el área de la cuenca. Entonces, miremos D. Dice que D es el desnivel entre curvas de nivel. Es decir, yo trabajo un mapa con curvas de nivel, entonces es cada cuánto tengo curvas de nivel o la separación que hay entre curvas de nivel, ¿sí? O sea, cada cuánto se repiten. Ejemplo, en escalas 1,15,000 podría ser, bueno, eso depende también de dónde esté ubicado. Pero en zonas de ladera uno podría decir que puedo ver curvas de nivel cada 100 metros o cada 500 metros. Sí, eso varía dependiendo de la pendiente. Pero digamos que tengo curvas de nivel cada 500 metros. Mi D para esta fórmula sería esos 500 metros. O dependiendo de las unidades, 0.5
kilómetros. El L es la longitud de curvas de nivel. Es decir, y espero que dimensionen el trabajo que conlleva esto, debo medir con un hilo absolutamente todas las curvas de nivel que tengo dentro del mapa y sumarlas cada uno. Entonces sumo la longitud, mido la longitud de la curva de 1500 metros, me dio 10 centímetros. Mido la longitud de 2000 metros, me dio 7 centímetros, ya van 17. Mido la longitud de la de 2500, me dio 9, sumo, ya van 26. Y hago eso para todas las curvas de nivel. La sumo al final y ese sería mi L. Para que dimensionen un poco, lo que se haría es que en el plano que hemos utilizado normalmente, que es de la cuenca del río Conveima, tiene curvas de nivel desde los 5500 hasta los 500 metros. Cada 500 metros. O sea, va 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 y 5500. Y con una separación muy pequeñita, o sea que la medida con hilo es bastante engorrosa, es bastante larga. Bueno, el otro método, listo, entonces tenemos, perdón, aquí L sería esa longitud de las curvas de nivel y el A es del área de la cuenca que ya hemos calculado o que ya hemos explicado desde diapositivas anteriores. Después tenemos el método de Horton. ¿Cómo funciona el método de Horton? Aunque también es un poco engorroso, pensaría yo, desde mi punto de vista, que es menos complejo que el de Albord. Que Albord necesita medirse en los contornos de las curvas de nivel con hilo y eso toma más tiempo y es más desgastante. En cambio, Horton plantea que la pendiente media de la cuenca es igual a 1.57, un valor que no varía, multiplicado por n, multiplicado por d sobre L. Entonces 157 es un valor fijo que plantea el autor, que multiplica a n, ya les voy a explicar qué es n, que multiplica a d. Esta d es la misma d de arriba, el mismo valor de desnivel entre curvas de nivel. Cada cuántos metros están las curvas de nivel, cada 500 metros por lo general, sobre L. Entonces, ¿qué es n y qué es L? Entonces, aquí como dice acá abajo, entonces los valores de n y L están dados por nx y ny, y los de L por lx y ly. ¿Qué hay que hacer para hallar esa pendiente media? Pues yo debo tener una cuadrícula de este tipo. Entonces, como ustedes ven, hay una cuadrícula y en esas cuadrículas, cada línea de esa cuadrícula está bautizada A, B, C, D, E, F. En términos horizontales, y en verticales tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si ustedes ven, esa cuadrícula cruza una cuenca y estas líneas anaranjaditas corresponden a curvas de nivel. Ahora, me devuelvo. ¿Qué es n? N es el número de intersecciones que tiene cada línea de la cuadrícula con una curva de nivel. Entonces, ¿por qué nx? Porque primero son las horizontales. Entonces, cada cruce de la cuadrícula con una curva de nivel dentro de la cuenca. Entonces voy a tomar como ejemplo esta segunda línea de la cuadrícula horizontal de arriba hacia abajo, que podríamos decir que es B. Yo me voy por la cuadrícula e inmediatamente entro en la cuenca, empiezo a contar cuántas intersecciones, es decir, cuántas veces la línea de la cuadrícula toca una curva de nivel, cualquiera que sea. Entonces miren aquí, una vez toco acá, 2 veces toco acá, 3 veces toco acá, y este toque ya es fuera del límite de la cuenca, o sea que este ya no cuenta. Entonces solo son 1, 2 y 3. Entonces ya tengo nx para la línea de la cuadrícula B. Y lo debo hacer igual
para todas. Para C, para D, para F, para G, para todas las intersecciones. Ese sería NX. ¿Qué sería NY? Pues exactamente lo mismo, solo que en las verticales. Entonces en 1, en 2, en 3, en 4, miremos, por ejemplo, a ver si esta es 1, entonces esta es 2, esta es 3, esta es 4, miremos 5. Si yo me voy, bueno, aquí empieza el límite de cuenca, cuento 1, 2, aquí no alcanza a ser dentro del límite, entonces aquí hay dos intersecciones en NY. Al final, ¿qué debo hacer? Sumar todas las N's, o sea, todas las intersecciones. Listo. Ahora, ¿qué es L? L sería la longitud de cada una de esas líneas de la cuadrícula. Entonces les digo que este es más fácil porque la línea de la cuadrícula es recta y usted pone una regla encima y la mide con mayor facilidad. Entonces, si volvemos al ejemplo de B, que es esta de acá, horizontal, yo debo medir cuánto hay desde aquí, del límite de la cuenca, hasta aquí, al otro límite de la cuenca, ¿sí? De límite a límite de la cuadrícula. O sea que si miro D, que sería esta, sería lo que hay desde aquí, midiendo todo esto hasta que llego aquí, a este otro límite de cuenca. Ese sería LX y LY, pues es lo mismo, solo que en las verticales, la longitud, y al final se suman. Entonces vamos a tener un vamos a tener un solo N, que es la suma de todas las intersecciones, y vamos a tener un solo L, que es la suma de todas las distancias de la cuadrícula. Eso lo ponemos en esta fórmula y de esa manera hallamos la pendiente media de la cuenca. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a pendiente media. Entonces tenemos dos métodos, el de Albor un poco más difícil y el de Horton un poco más largo, pero más sencillo de hacer y seguramente más preciso porque no cometemos errores como los de acá midiendo la curvatura. Eso me va a dar pues unas escalas en porcentaje, ese resultado lo multiplico por 100 y ubicaría mi cuenca en este rango. Entonces, en esos rangos debemos meter nuestro cuerpo de agua. Entonces ubico la pendiente que me dé y eso me dice el tipo de relieve que tengo, desde plano, con un rango de 0 a 3% de pendiente, hasta muy escarpado, con una pendiente media de más del 75%. Entonces aquí está la clasificación que se generaría a partir de los resultados obtenidos de estos datos que tengo acá. Listo. Y finalmente pues tenemos lo que es la elevación media de la cuenca. Aquí también tengo dos métodos, entonces está el método de cuadrículas y el método de área-elevación. Entonces el método de cuadrículas se basa en la elaboración de una malla de cuadrícula como la que vimos ahorita. Esta malla de cuadrícula y lo que hago es la sumatoria de cotas sobre el número de intersecciones en esas cotas. Voy a omitir la explicación de esta porque es más bien compleja y si no tengo el mapa y no les muestro el mapa es más difícil de explicar. Lo otro es que en el documento PDF que les voy a dejar en la plataforma está explicado obviamente con un mapa, con un plano donde les muestra cómo se hace el procedimiento. Por otro lado tenemos el método de área-elevación, donde dice que para estimar la elevación por ese método es disponer el mismo plano con las mismas curvas de nivel. Entonces aquí básicamente dice que es la sumatoria de AI por EI sobre A. Entonces A es el área, como en todo lado. AI es el área por franja y EI es el promedio de elevación por franja. Entonces, ¿qué es una franja? Simplemente el área que me genera el espacio entre una y otra curva de nivel. Me explico. Entonces, si ustedes se paran en la curva de nivel de 500 metros y van hasta la siguiente, que sería la de 1000, eso tiene un área de separación. Yo calculo esa área y eso sería ahí.
Ahora, voy de 500 a 1000 metros. ¿Cuál sería el promedio de elevaciones entre esas dos? 750. Esos 750 sería EI, el promedio de elevación que tengo entre las franjas de nivel. ¿Sí? Entonces mido el área entre franjas y saco el promedio entre esas franjas. Si estoy haciendo cada 500 metros, entonces de 500 metros a 1000 metros, mido el área que hay entre la curva dentro de la cuenca y divido el porcentaje de esa elevación, es decir, de 500 a 1000, o sea, 750. Mido esa área y al final la sumo todas, es decir, lo que hay entre 500 y 1000, lo que hay entre 1000 y 1500, lo que hay entre 1500 y 2000, hasta donde se me eleve la cuenca. Aplico esta fórmula y esta fórmula con esas elevaciones me entregaría lo que es la elevación media de la cuenca, ¿sí? Para este segundo método de área-elevación. Les recomiendo pues que visiten la plataforma y lean el documento PDF que les dejo de morfometría de cuencas para que entiendan un poco esto, para que sea pues un poco más fácil. Entonces, hasta aquí va esta primera parte de morfometría que tiene que ver con la cuenca como tal, o sea, con el área de la cuenca. Ya de aquí sigue lo que tiene que ver con la red de drenajes y la caracterización de la red de drenajes. Entonces les voy a dejar un pequeño ejercicio muy simple para que apliquen algunos de los parámetros que hay acá en una cuenca en Excel, que es lo que les puedo compartir con mayor facilidad para que ustedes tengan allí disponible. ¿Listo? Entonces hasta aquí avanzaríamos hasta este momento. Muchas gracias.